ganó abrumadoramente y volverá a ganar el día de las elecciones, siendo sin duda el otro punto de polémica, los gatos y los moderadores. Luego está todo el tema alrededor de la guerra de Ucrania, Afganistán, gatos y moderadores como elemento fundamental que se está moviendo alrededor del debate de Kamala Harris. Abrimos segunda parte de debate alrededor de cómo ha sido este debate electoral, cómo se ha visto con Eduardo Ramos, Senior Market Analyst en VT Markets. Bienvenido, Eduardo. Encantado, muy buenas noches. Días. Está también Robert Valencia, analista político. Buenas noches. Buenos días en España, buenas noches desde Nueva York. Un placer estar con ustedes. Y también nos acompaña José González, banquero de inversiones y managing partner de GCG Advisors. Bienvenido. Encantado, un placer. Primera valoración, ¿cómo habéis visto el debate, Robert? Bueno, pues es que por dónde empezar, es que ha sido un torbellino de emociones y ahora que Taylor Swift le dio el aval a Kamala Harris, pues bueno, yo creo que eso ha sido ahora la nota de acontecimiento. Yo considero que aquí se presentaron dos visiones totalmente distintas en líneas generales. Obviamente a lo largo de esta conversación hablaremos de temas más específicos, pero como incluso lo dijeron los moderadores, los invitados en el segmento anterior, yo creo que cada uno se mantuvo en su línea, Donald Trump, como es su costumbre, pintando un panorama de desolación, de destrucción. Habló de que con Kamala Harris estaba asegurada una tercera guerra mundial. Tomó el anzuelo, mordió el anzuelo de conspiraciones que han cundido en las redes sociales, particularmente en los círculos de la ultraderecha, como el hecho de que supuestamente inmigrantes haitianos comen perros, antes decía que comían gatos, luego lo extendió que comían mascotas, y obviamente pues al parecer Donald Trump no conoce la diferencia entre asilo político y asilo mental, porque en repetidas ocasiones mencionaba que había una invasión de personas con trastornos mentales que salían de instituciones psiquiátricas desde Sudamérica, y así fue la tonalidad de su mensaje, incluso evadiendo algunas preguntas que le hicieron los moderadores. Una muy en especial fue enero 6. David Muir, que es el anchor del noticiero de ABC, pues le preguntó que si Donald Trump tenía algún tipo de arrepentimiento después de lo acaecido en aquel día del 6 de enero, y simplemente hizo el pivotaje inmediatamente y volvió a hablar de los inmigrantes, y esa fue la tonalidad. Muchos consideraron que Donald Trump pues tenía una actitud errática. Yo realmente lo considero igual. Creo que mordió el anzuelo varias veces. Kamala Harris lo atacó por donde más le duele, que son las aglomerías, estas correrías, estas personas que se aglomeran en sus correrías a lo largo del país. Pero creo que la visión de Donald Trump es de una visión catastrófica, un cataclismo que se viene en los próximos 4 años bajo una administración demócrata, mientras que Kamala Harris, si bien no explicó a fondo sus planes y dio a conocer el cambio o sus devaneos en su política, sí se tornó más moderada, hablando o invitando incluso a que se diera vuelta de hoja, que hubiera un paso de página, y ella la repitió varias veces, incluso, y con esto concluyo, pues yo creo que eso fue lo que le dio realmente el tiempo suficiente para describir esa temática, mientras que a Donald Trump, porque hay que señalar aquí que en este debate Trump tuvo más tiempo para hablar, tuvo 43 minutos y 3 segundos más, habló en su totalidad 43 minutos con 3 segundos, a comparación de Harris, y cito al New York Times, 37 minutos con 41 segundos. Creo que ese fue tal vez el lunar del debate. Creo que Trump habló más, pero yo creo que fue clara una evidencia que no es el que hable más, sino el que más tenga contundencia. Yo creo que Donald Trump, pues en ese sentido, como vuelvo y repito, mordió el anzuelo varias veces, los anzuelos que le tendió Kamala Harris. Eduardo. Buenas noches. Bueno, primero que nada siento que este debate sí viene a marcar una pauta interesante, porque a final de cuentas la opinión de los votantes se va a formar siempre a partir de los elogios incondicionales, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Y aquí en particular
Hace rato escuchaba a los otros participantes también hablando sobre este pareciera favoritismo hacia Kamala Harris también por parte de los moderadores. En lo particular, siento que Trump sí tuvo muchas armas con las cuales defenderse, y a su vez Kamala Harris logró impactarlo con algunos puntos fuertes, como por ejemplo aquellos republicanos que según ella le han dicho de viva voz que Trump era un pésimo partidario, ¿no? Y a final de cuentas las respuestas de Trump muy bien analizadas después de estos ataques, pues decirle que bueno, había sido gente que él literalmente había despedido y por no hacer bien su trabajo, y el destacar que durante el mandato de Biden y la misma Harris todos estos puntos de despidos no se han visto, y en sí, tanto militarmente como administrativamente, tienen muchos déficits. Es un punto que creo que marca mucho la pauta de hacia dónde van a seguir los siguientes ataques o puntos a considerar. Algo que a mí me llama mucho la atención es que de desempleo se habló, pero se habló muy poco. Y hay cierto punto de razón en esto. Bien sabemos que se mantiene estable el empleo en estos momentos en Estados Unidos. No está en su punto más alto, pero sí no se encuentra tan bajo. Y el tema social creo que fue muy contundente en contra del mismo Trump, con todo el tema de que se habló un poco de aborto, con todo ese tema del Medicare o bien dicho del Obamacare, en donde pues Trump no tenía mucho hacia dónde estar moviéndose, porque en su mismo mandato pues bueno, él no lo quitó, y pues esto llevaba precisamente a volver a tocar ese tema de la reducción de tasas, ¿no? Entonces creo que ha sido un debate bastante interesante. En lo particular, creo que es momento de estar todavía mucho más pendiente hacia lo que Trump pudiera hacer, porque creo que quedaron también muchas áreas grises. Es el tema de expansión de créditos, un poquito más hacia la inflación, pero principalmente creo que el tema que se debió también de haber tocado es el tema de la deuda nacional, ¿no? Sabemos que Estados Unidos se encuentra, bueno, hace un año y cacho más o menos, se alcanzó un techo de deuda y fue un problema muy recurrente, y creo que son puntos que no se tocaron, que se debieran haber tocado, pero que evidentemente estaremos escuchando próximamente, ¿no? José, enseguida te doy paso, pero tenemos una cuestión importante alrededor de lo que acaba de suceder. Lo han visto en imágenes. Trump estaba en la spin room ¿no? En la spinning room después del debate. Es un hecho fundamental que haya ido, ¿eh? Y es muy importante porque, aparte de lo que ha dicho, da la sensación de que Trump ha necesitado algo más para decir y para opinar. De entrada, no suele ir. Y ha ido a la spin room. Ha dicho en la sala, vamos a ver si podemos ver las imágenes. Y les cuento tanto como iba llegando a la sala como lo que les ha dicho. Se oye muy bajito, por lo que es mejor que yo les vaya diciendo todo lo que ha dicho, que lo tengo aquí, de las grandes agencias anglosajonas. Pero ojo, porque la llegada de Trump a la sala, a la spinning room, que tienen ahí en imágenes, es un hecho fundamental que haya ido. Pero es prácticamente más importante lo que ahora va diciendo a distintas preguntas. Dice, por un lado, que han arruinado nuestro país sobre los demócratas. Luego, que los moderadores han sido injustos. Básicamente ha sido un 3 contra 1. Y ha dicho que Harris quiere un segundo debate. Y que lo quiere porque perdió el debate. En estas imágenes que están viendo, dice Trump que piensa que ha sido su mejor actuación, su mejor debate. Dice, digo la verdad, si gano votos o pierdo votos, no me importa, porque en el fondo, este ha sido mi mejor debate, ha dicho en la spinning room, en estas imágenes que están viendo. Esto es importante porque, por ejemplo, Aaron Cole, dice Bloomberg, el director de debate de la Universidad de Michigan, coautor de Debating the Donald, sobre los debates de Donald Trump, dice que este es un movimiento muy inusual, que no es normal ver este movimiento de Donald Trump. Dice, cada vez que esto sucede, es decir, que un candidato después del debate va a esta spinning room a intentar soltar un par de mensajes más a la prensa,
Dice, es una señal de que necesitas cambiar la narrativa, el guión, algo. Dice, no me sorprendería que pidiera más debates, dice Aaron Cole. Pero claro, lo que ha dicho es que lo quiere Kamala Harris, ese segundo debate. Que lo quiere, dice, porque habría perdido. Dice, Cole dice que cree que Harris ganó el debate. Y definitivamente demostró, dice Aaron Cole, que es una candidata y polemista diferente a lo que era Joe Biden. Ojo porque también se está apuntando desde distintos medios que en estas imágenes que han visto Trump estaba a la defensiva en esta sala de spinning, donde los medios hablan con los partidos, con los candidatos, ¿no? Después de un debate que se está ya hablando de que ha sido más duro de lo que se esperaba Trump, sobre todo si lo comparamos con el de Biden. Dice Trump que está sorprendido de las encuestas después del debate porque dice, lo he ganado yo. Pero claro, se está hablando de que generalmente es una mala señal cuando el candidato tiene la necesidad de hacer esto. De hacer esto que ven en las imágenes. De ir a intentar insistir en el mensaje e intentar decir e insistir que ha ganado el debate. Ojo porque este movimiento de Trump post-debate estaría haciendo daño alrededor de quién ha ganado el debate. Porque estaría siendo como un extra que ha tenido que hacer Trump para decirle a la prensa, a los medios de comunicación allí presentes, sus quejas alrededor de cómo le han tratado los periodistas, los dos moderadores. Y por cierto, Trump, que ya abandonó esta sala, está ahora mismo entrando en el plató de Fox News para volver a dar el mensaje de qué es lo que ha visto en el debate. Fox News estaría ahora mismo recibiendo ya a Trump, o no estaría, no, está recibiendo ya a Donald Trump para hacer una valoración clara del debate. Pero les repito, ha criticado a los moderadores diciendo que ha sido un 3-1 y ha estado también dando el mensaje de que él ha ganado el debate y que por tanto Kamala Harris ya querría un segundo debate, ya querría otro debate. José González, que te he dejado justo cuando iba a dar el paso para dar esta última hora alrededor de lo que estábamos viendo. Una valoración de lo que está siendo el postdebate, una valoración del debate, José. Es muy claro que Donald Trump estuvo en este debate a la defensiva. Probablemente son uno de los mejores debates en términos de la tensión y la discusión que hemos visto en muchos años. Por las distintas las personalidades tan diferenciadas de ambos candidatos. Trump siempre ha estado acostumbrado a intimidar. Y intimida por su presencia física, por la actitud que tiene absolutamente cínica de voltear los argumentos sin decir verdades. Es obvio que Trump es un tipo inteligente y preparado y que sabe que lo que está diciendo no es necesariamente cierto. Y sin embargo, insiste en decirlo y volverlo a repetir y volverlo a repetir. Se enfrenta a una mujer, hija de inmigrantes, representante de minorías. Las mujeres, que son ya mayoría de los votantes en los Estados Unidos, representan el 55% de los votantes registrados. Se sigue manejando como una minoría. El problema que tiene con Trump, con Harris, y lo evidenció en la pregunta sobre raza, en que después de haber dicho lo que dijo, y cuestiona que lo dijo, estando grabado y habiéndolo visto millones de personas, y se retrae de lo que dijo en función de si Kamala Harris es negra o no, se encuentra con la personalidad de Harris, que ha sido fiscal. Toda su carrera la ha hecho como fiscal en los Estados Unidos en temas penales y criminales, que fue la fiscal de la ciudad de San Francisco, la fiscal general del estado de California, y que está acostumbrada a este tipo de detenciones y performances delante de audiencias, en este caso judiciales, en este caso televisivas. Y es muy claro que la preparación de Harris, que tampoco sorprende porque ha sido muy disciplinada, ha sido mejor que la preparación de Trump, que es muy indisciplinado y es históricamente conocido. Su séptimo debate presidencial, después de los que tuvo con Hillary Clinton,
con Biden, el anterior con Biden, CNN y este debate, que su indisciplina ha sido evidenciada. De ahí que demostraba una cierta molestia que él sabe manejar muy bien. Trump es un tipo absolutamente mediático. Toda su carrera como empresario le ha hecho explotando, capitalizando momentos mediáticos, y su carrera a la presidencia la hizo igualmente en este momento, en este debate. Ese argumento no necesariamente le funcionó y no respondió a las preguntas directas. Argumentar que tuvo 3 oponentes en lugar de una es reconocer que las preguntas y decisiones que les hicieron los moderadores, que fueron bastante precisas, le llamaron la atención sobre cosas que no son ciertas, que han sido desmentidas, y Trump juega siempre doble o nada. Duplicó, volvió a atacar, pero los ataques no le funcionaban. Y Harris, que empezó inicialmente y se sentía la tensión, acaso algo insegura, ligeramente dubitativa. No es fácil debatir contra Trump en una candidatura presidencial con la audiencia televisiva que tienen estos debates. Fue agarrando confianza y le fue volteando los argumentos. Y en su discurso de cierre es muy clara. Él dice: soy una candidata que busca oportunidades, una candidata que apunta al futuro y no al pasado. Y el cierre de Trump sigue siendo un cierre de negatividades, de falsedades, de cosas que no necesariamente van a funcionar, como se mencionaba, con ese bloque de indecisos que son los que van a decidir la elección, particularmente en los 5, 7, 8 estados que hoy día son lo que se llama el path, el camino a la mayoría en los colegios electorales de 270 votos. En esa discusión, Trump sabe, y además por lo que demuestran las encuestas, que se enfriaron la última encuesta de Siena, New York Times, que se empieza a cerrar la brecha de nuevo, en donde Harris ya no pareciera contar con el entusiasmo que había tenido inmediatamente después de que se aprobara su candidatura de la Convención Demócrata. Veremos cómo vienen las próximas encuestas, pero es muy claro que este debate debería de alguna forma favorecerla. En la medida que Trump sigue jugando para su base, que es el 20% del electorado, hay otro 20% que es la base sólida del Partido Demócrata, y en el medio hay 60% de votantes que son los que van a decidir esta votación. Y de nuevo, las últimas elecciones no es el voto popular precisamente el que determina la elección presidencial, sino los votos electorales. José, ¿cómo has visto la parte económica de ese debate, la parte más económica del debate alrededor de deuda? Mira, el problema de la deuda ha regresado de nuevo a la palestra, pero es un problema estructural en los Estados Unidos. Nadie duda de la solvencia. De momento las calificadoras llamaron la atención sobre el tema. Alguna de ellas le bajó el rating de la deuda norteamericana, activación de la economía americana, que sigue teniendo una gran performance independientemente de los problemas que seguimos enfrentando en la pospandemia. Trump tampoco necesariamente contestó las preguntas que se le plantearon. Y las propuestas de Harris siguen siendo parte de una plataforma política. Su plan económico, que ha sido cuestionado por los economistas por la falta de detalles, no es necesariamente un pico detallado en los términos económicos, sino es una propuesta a la clase media, a las oportunidades, a los pequeños negocios, a las familias con hijos jóvenes, a las parejas jóvenes que no tienen acceso a la vivienda, que políticamente debería funcionar. Yo creo que nos hemos vuelto tan técnicos en los temas económicos en las últimas décadas que hemos olvidado lo que son las propuestas económicas. El Great Society de Lyndon B. Johnson, el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, no eran planes económicos, eran propuestas políticas que después se convirtieron en acciones económicas precisas, en planes económicos que además requieren de propuestas de ley que además sean aprobadas por la Cámara de Representantes del Senado en función de los presupuestos. Hay un largo camino de que las propuestas de Harris se conviertan en programas económicos per se. Y en el caso de Trump no es muy bueno en lo que se refiere a políticas públicas. Y en este debate lo ha vuelto a demostrar, particularmente en esa pregunta sobre el Obamacare, en que no contesta si tiene o no una alternativa, si lo va a mantener o no, en qué se basan sus contradicciones,
y si tiene un proyecto de un plan o qué es necesariamente lo que va a hacer con el tema de la salud, que es un tema que sigue siendo importante y delicado en el país. Robert, ¿cómo ves la parte económica también del debate? ¿Cómo has visto esa parte económica? A ver, yo tengo que señalar, yo no soy economista, yo soy analista político, así que no tengo la autoridad que tienen mis colegas en este momento. Yo creo que lo que acaba de decir José, pues está más que claro. Digamos, del limitado conocimiento que tengo de economía, los economistas lo han dicho, que el plan económico que tiene Harris convendría, por lo menos en el sentido de la deuda nacional, como lo señalaba también el otro colega, que es un tema que no se discutió, pero que a grandes rasgos, pues lo que señala y lo que también señaló Kamala Harris en su discurso es que muchos economistas y expertos pues avalan el trabajo que ella está haciendo, o por lo menos el plan, el proyecto que ella tiene a comparación de lo que tiene Donald Trump. Yo sí quiero detenerme en algo que acaba de decir José, que yo creo que no puede pasar por alto, porque si bien escuchamos las palabras de ambos candidatos, el lenguaje corporal tuvo mucho que ver en este debate. Y si bien la óptica no determina muchas cosas, pero creo que también cuenta, y los pequeños detalles también cuentan en esos debates, porque están siendo observados por todo el mundo. Y algo que decía José, por ejemplo, es el comando que tuvo Kamala Harris en el escenario, en la poca interacción que hubo físicamente entre ambos candidatos. Y una cosa que señalaba, por ejemplo, el New York Times y el Washington Post, era que Donald Trump, siendo una persona de la estatura, porque él mide más de 6 pies, que son aproximadamente, o si es 6 algo, que es como 1,85, 1,90 de estatura, y él no quería cajas en las que, por ejemplo, Kamala Harris se pudiera parar, porque Kamala Harris evidentemente es mucho más baja en estatura que Donald Trump. Ahora, ¿por qué hago referencia a este tema físico? Porque en teoría política, la presencia, el comando de la presencia en cámara importa mucho. Y en estos debates lo hemos visto históricamente en Estados Unidos, la postura, la presencia, cómo llenas tú el espectro de la pantalla importa mucho. Y esto lo vimos, por ejemplo, en el primer debate televisivo que se hizo en los Estados Unidos entre John F. Kennedy y Richard Nixon, en donde los televidentes le dieron digamos, el visto bueno a la presencia que proyectaba JFK, John F. Kennedy, sobre Nixon. Y aún así, a pesar de verse en esa desventaja física, Kamala Harris se acercó a estrecharle la mano porque Donald Trump no quería estrecharle la mano. Y Kamala Harris se presentó con nombre y apellido y le dijo, esperemos que tengamos un buen debate. Y al final del debate, Donald Trump optó por partir cada uno por su lado, ni siquiera se acercó para despedirse como acostumbrábamos a ver en debates anteriores, que los que estaban presentes, los contendientes, pues se saludaban y se despedían con un apretón de manos. Y esta vez no lo vimos. Yo creo que esas cosas cuentan también. Y además, en la división de la pantalla, en el split screen, como se le dice en inglés, pues veíamos las expresiones faciales de ambos candidatos. Obviamente Kamala Harris no podía ocultar su asombro ante las cosas que decía Donald Trump. De igual manera, Donald Trump tampoco podía ocultar, miraba hacia arriba, parpadeaba, echaba sus ojos hacia atrás. También otro dato muy importante era que cuando Kamala Harris tenía la oportunidad de hablar, ella se dirigía a él, lo miraba fijamente hablándole, mientras que Donald Trump nunca se atrevió a hacerle contacto visual. ¿Por qué hago mención de todo esto? Porque estas cosas importan. Estas cosas son tomadas en consideración y ni hablar, obviamente estamos en el tema de las redes sociales, la cantidad de memes que van a salir, seguro los comentarios que hizo Donald Trump sobre los gatos y que supuestamente los inmigrantes indocumentados vienen a hacerse prácticas transgénero en las cárceles, en fin, toda esa serie de galimatías y de falsedades, como señala José, pues obviamente van a reverberar, porque concluyo con esto, yo sé que tenemos unos pocos minutos porque el tiempo apremia, pero la verdad sea dicha, de este debate muy pocas personas se van a acordar más adelante. Los debates no se transforman en victorias necesariamente, y esto lo vimos por ejemplo en el 2016 con Hillary Clinton, que obviamente fue la candidata que en mi opinión se mostró más preparada que Donald Trump y aún así perdió. Entonces, los debates pueden mover la aguja un poco en las preferencias,
pero esto será cuestión de días. Vamos a ver qué ocurrirá en las próximas semanas y si Donald Trump accede a participar en los próximos 2 debates de cara a noviembre. Todo está que está por verse, pues él no ha confirmado nada, pero ya su equipo de trabajo parece que está aceptando hacer otro debate, bien sea 1 o 2 debates con Kamala Harris. Eduardo, una valoración también de esa parte económica o de esta parte de comunicación que nos comentaba Robert y que yo creo que es clave también para entender lo que ha sucedido en el debate, esa posición de cada uno de los candidatos. Sí, totalmente endoso lo que comenta Roberto, porque, pues sí, lenguaje corporal te dice prácticamente casi todo, ¿no? Entonces, al ver a Trump con una mirada fija enfrente, displicente, sin prestar tanta atención o sin importarle tanto, e inclusive en momentos con algo de risa burlona, lo que decía Kamala, pues está interesante, pero eso igual creo que puede y va a estar jugando en su contra, ¿no? Precisamente lo que sucedía cuando hace un momento que Trump entra al spinning room, pues pareciera ser que algo siente él que le faltó, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Donald Trump, de cierto modo, o sea, sí es un gran personaje, y a final de cuentas yo hasta me podría llegar a atrever a decir que es un showman, ¿no? Entonces sabe que necesita también ganar otros terrenos y evidentemente lo va a hacer. Regresando al tema más enfocado al económico, a final de cuentas sí vimos una diferencia muy fuerte con otros debates presidenciales, con al no hablar sobre, por ejemplo, la deuda, ¿no? Que es la pregunta que ahorita ahondábamos. Y es que, por ejemplo, en 2008 con Obama, él mencionaba, si no mal no recuerdo, en un video que vi por ahí, que no podían permitirse como hipotecar el futuro de los niños en una montaña de deuda, ¿no? Y hoy vimos, consecuentemente, que los tiempos prácticamente han cambiado. Ni Harris ni Trump habló ni mencionó nada acerca de la deuda o de la posibilidad de recorte de gastos, ¿no? E inclusive con todos los planes que presentan ambos candidatos, es probable que la deuda aumente todavía más. En el caso de Harris se estiman cerca de unos 2 millones, pero en el caso de Trump cerca de unos 4 billones de dólares. Entonces, son puntos interesantes, ¿no? Y también cómo van a estar atacando todos estos puntos, probablemente en un segundo debate. Estamos ya a nada de las elecciones, ¿no? Entonces, puntos importantes ahí a estar analizando y estar atentos, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. No sé si queréis tener algún mensaje final de algo que os haya llamado la atención. Bien, si no... para finalizar ya rápidamente, creo que ambos candidatos están prometiendo seguir una política económica, como todos lo han hecho, entonces no hay mucho que ahondar ahí, pero sí estar muy pendientes a cuáles van a ser los siguientes cambios que van a hacer, y también estar pendientes al tema ahí de fracking, ¿no? Que es un tema mucho más local y que también se habló en el debate, ya que precisamente Trump mencionaba que Kamala Harris, desde el día 1 que estuviera, el fracking iba a terminar de tajo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este proceso de extracción pues ha ayudado precisamente a cierta estabilidad inclusive en los precios del petróleo, por lo que es un punto interesante también estar pues teniendo ahí en mente. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres, Robert, ¿no? No, pensé que no, simplemente decir que vamos a ver cómo la campaña de Kamala Harris y, bueno, obviamente la de Donald Trump utilizarán porciones de este debate para fines de redes sociales. Yo lo único que puedo decir es que obviamente veremos, sí estoy de acuerdo que me gustaría ver una propuesta más, digamos, a profundidad, tanto de ambas campañas, pero realmente a grandes rasgos yo tengo que decir lo siguiente, y voy a citar al profesor Jay Rosen, profesor de la Universidad de Nueva York, que dice que aquí uno no debe enfocarse solamente en las probabilidades, sino en lo que está en juego. Evidentemente el tema económico es un tema que prima, es importante para todos, una economía saludable es lo que todo el mundo quiere, pero obviamente no solamente podemos basar nuestras opiniones en la economía, hay que ver qué otros factores pueden llevar a la estabilidad económica.
Donald Trump puede llevar a una estabilidad, mostrándose como se ha mostrado el día de hoy, una persona que ya está dando a entender que no va a reconocer los resultados de noviembre si llega a perder. Es decir, vamos a volver a esa situación como la que vivimos en el 2020, 2021. Yo creo que eso también son cosas que los estadounidenses tienen que pesar, ¿no? El tema económico importa, pero también quién es el mejor candidato para llevar los hilos en temas del cuidado del ambiente, del cuidado médico, de preservar lo que conocemos como el Estado de Derecho en Estados Unidos, las relaciones internacionales. Todos esos factores deben contar, pero obviamente dentro de la amalgama de votantes, pues habrán votantes que simplemente se preocupan por un tema, mientras que habrán otros votantes que se preocupan por varios temas en general. Así que todo está por verse, pero indudablemente ya estamos entrando oficialmente a la recta final de esas elecciones. José, ¿algo más para terminar? Básicamente, esta es probablemente una de las elecciones más interesantes y más cruciales en los Estados Unidos, no solo por los temas simbólicos, sino por los más reales. Y las encuestas tienden a ser claras en que Kamala Harris ha recuperado el espacio que había perdido aparentemente Joe Biden, pero puede suceder cualquier cosa el 5 de noviembre. Para cualquier efecto práctico, las encuestas están en el margen de error, recordando siempre que las encuestas no son predictivas, son descriptivas de un momento particular, la emocionalidad de los votantes. Este debate ha sido bien diseñado porque ha tocado los temas que son más sensibles. Recordemos que en esta elección hay dos temas emocionales fundamentales, uno es el aborto y el otro es la inmigración, y hay un tema real que es la economía. La inflación está afectando el humor, las expectativas, las motivaciones de la gente. Y la propuesta de Harris sigue siendo más optimista y más creativa que la de Trump en lo que se refiere a la economía, que no encontró mejor argumento que acusarla de marxista, y a su padre, que es un economista retirado de la Universidad de Stanford, de marxista también. Veremos qué dicen las encuestas en las semanas que quedan, pero va a ser una elección realmente interesante en que ambos candidatos tienen la opción de ganar y en que hay que seguir muy de cerca ese path, ese sendero hacia los 270 votos que ya no están limitados al Blue Wall del noreste, a esos 3 o 4 estados que determinarían la elección, sino que hay nuevos estados en disputa y ese número ya llega hasta 7 u 8 estados, que son los que vamos a seguir de cerca en las semanas que quedan. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Eduardo Ramos, José González y Robert Valencia, que ha estado tanto en el pre como en el post. Gracias a los tres. Buena noche, buen descanso, buen negocio. Buenas noches. Hasta luego. Buen día. Llevamos más de 4 horas de especial aquí en